8 de abril de 2002, Ciudad de México. En una mansión en silencio ubicada en Polanco, una mujer yace inmóvil sobre su lecho, envuelta en lujo, retratos, mobiliario antiguo y una atmósfera tan densa que parecía presagiar algo más que un fallecimiento. En el exterior, México aún la recuerda como la doña, aquella mujer que jamás bajó la vista. En el interior, el cuerpo de María Félix acaba de cerrar los ojos precisamente el día de su cumpleaños número 88. Pero lo que nadie imaginaba era que su sepultura no iba a conservar el secreto. Porque la muerte de María Félix no concluyó con rezos, flores y homenajes. Concluyó con un testamento que incendió a su familia, con un chofer transformado en heredero universal, con un hermano que acusó, con jueces, expedientes, peritos, rumores de envenenamiento y con una orden que parecía imposible de creer. Exhumar, abrir la tumba de la mujer más orgullosa del cine mexicano para buscar en su cuerpo señales de una traición. Hoy vas a descubrir 3 cosas que cambiaron para siempre la leyenda de María Félix. Primero, el documento que dejó fuera a gran parte de su propia sangre y entregó su imperio a Luis Martínez de Anda, el joven que empezó manejando su automóvil y terminó custodiando sus últimos años. Segundo, la herida familiar que venía de mucho antes, desde Pablo Félix, Enrique Álvarez Félix, los silencios, los rechazos y una maternidad marcada por la distancia. Y tercero, la exhumación del 29 de agosto de 2002 en el Panteón Francés de San Joaquín, cuando la leyenda dejó de ser estatua y se convirtió en prueba forense. Te voy a avisar cuando llegue cada revelación. Si te vas antes del final, te pierdes la parte más cruel. La necropsia no confirmó el envenenamiento, pero sí reveló algo peor, que una familia puede perderlo todo, incluso cuando gana una batalla legal. Si aún no te has suscrito a Artistas al Descubierto, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún detalle de estas historias que te mantienen al borde del asiento. Guarda esta frase. La tumba no guardó el secreto. La vas a escuchar varias veces y cuando lleguemos al final entenderás por qué María Félix murió como reina, pero fue despedida como expediente judicial. Pero para entender esa tragedia hay que regresar al origen. Cuando una niña de Sonora todavía no sabía que la belleza también podía convertirse en una maldición. Todo comenzó mucho antes de la tumba, mucho antes del testamento, mucho antes de que el nombre de Luis Martínez de Anda apareciera como una bomba en medio de la familia Félix. Todo comenzó en Sonora, bajo un sol seco, en una tierra donde las mujeres aprendían pronto a obedecer o a endurecerse. María de los Ángeles Félix Quereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, cuando México todavía respiraba pólvora, revolución, hombres armados, apellidos pesados y silencios familiares que nadie se atrevía a romper. Desde niña no parecía hecha para pedir permiso. Tenía una belleza que no era dulce, era desafiante, una mirada que no suplicaba, ordenaba. En una época en la que a las mujeres se les enseñaba a bajar la cabeza, María aprendió a levantarla demasiado. Y eso en el México de entonces podía ser una bendición o una sentencia. Piensa en eso un momento. Una muchacha de provincia, criada entre normas rígidas, murmullos religiosos y una familia que sabía guardar secretos, termina convertida en la mujer que ningún director pudo domesticar. No llegó al cine como una flor delicada, llegó como una amenaza, como si cada paso suyo dijera que no había nacido para acompañar a nadie, sino para ocupar el centro de la escena. En 1943 apareció Doña Bárbara y con esa película dejó de ser solo María Félix. Nació la Doña. El personaje parecía escrito para revelar algo que ella llevaba dentro. Una mujer dura, soberbia, magnética, capaz de mirar a los hombres como si todos fueran pequeños. El público quedó fascinado. No era solo una actriz, era una fuerza. Era el tipo de mujer que México temía en privado, pero adoraba en la pantalla. Después vino Enamorada. Vinieron los reflectores, los premios, las portadas, los directores que la buscaban, los productores que querían capturar su rostro como si fuera una joya peligrosa. María Félix se volvió símbolo de la época de oro del cine mexicano. Pero aquí viene lo que casi nadie entiende. Mientras el mundo la convertía en estatua, ella se estaba encerrando dentro de su propia armadura. Porque la doña no solo acumuló fama, acumuló poder. Agustín Lara le escribió canciones y la convirtió en mito musical. Jorge Negrete compartió con ella un matrimonio que parecía unir 2 coronas mexicanas. Alex Berger le abrió las puertas de una riqueza europea de viajes, joyas, casas, salones donde el dinero se pronunciaba en francés. Antoine Zapov llegó después como una presencia artística en sus últimos años.
Hombres poderosos, talentosos, ricos, famosos, todos atraídos por la misma mujer, todos intentando acercarse a un incendio sin quemarse. Y María aceptaba el lujo como si le perteneciera por derecho divino. Polanco, París, Cuernavaca, muebles europeos, pinturas, vestidos de alta costura, cigarros, Cartier, diamantes, serpientes y cocodrilos convertidos en joyas. Todo en su vida parecía gritar grandeza. Pero detrás de esa grandeza había una soledad que ningún diamante podía iluminar. La tumba no guardó el secreto y ese secreto empezó aquí, en la necesidad feroz de controlar todo, su imagen, sus casas, sus amores, sus silencios, sus documentos, incluso la entrada a su habitación. María construyó una fortaleza alrededor de sí misma, una muralla hecha de belleza, dinero y orgullo. Nadie entraba si ella no quería. Nadie tocaba su mundo sin permiso, pero una fortaleza también puede ser una prisión. Y mientras el público veía a una reina invencible, dentro de esa mujer crecía una obsesión más oscura. No volver a ser vulnerable, no volver a perder, no volver a depender de nadie. Esa fue su verdadera maldición. Porque cuando una persona convierte el amor en territorio, la familia deja de ser refugio y se vuelve campo de batalla. Guarda esta idea. María Félix no se rompió al final de su vida. Llegó rota al trono. Y para entender por qué una madre podía amar con distancia, por qué un hijo crecería bajo una sombra tan fría y por qué una herencia terminaría en los tribunales y en una tumba abierta, hay que mirar el secreto que su familia intentó enterrar desde el principio. Pablo, ese nombre no era un recuerdo cualquiera en la vida de María Félix. Era una cicatriz, una sombra, una puerta cerrada dentro de la casa familiar que nadie quería abrir, pero que nunca dejó de hacer ruido. Porque antes de la doña, antes de los diamantes, antes de los hombres rendidos a sus pies, antes de los notarios, los testamentos y la tumba abierta, hubo una niña de Sonora mirando a su hermano como si en él estuviera concentrado todo lo que el mundo podía darle y quitarle. Según versiones biográficas repetidas durante años, Pablo Félix no fue solo el hermano mayor de María, fue su refugio, su cómplice, su figura de protección en una infancia donde ella aprendía demasiado pronto que el cariño también podía convertirse en vigilancia. En Álamos, entre calles calientes, patios cerrados y familias que guardaban las apariencias como si fueran tesoros. María y Pablo crecieron demasiado cerca para la comodidad de los demás. Se hablaba de paseos a caballo, de tardes largas bajo el sol del norte, de una muchacha sentada detrás de su hermano cruzando caminos secos, respirando polvo, libertad y peligro, sin saber todavía cómo nombrarlo. Y con los años aquel vínculo se convirtió en uno de los rumores más oscuros de la leyenda Félix, no porque la prensa lo inventara de la nada, sino porque la propia María, ya convertida en mito, dejó caer una frase que nunca pudo ser enterrada del todo. El perfume del incesto no lo tiene otro amor. Piensa en eso un momento. Una mujer que medía cada palabra como si fuera una daga. Una actriz que sabía cuándo provocar, cuándo callar y cuándo destruir con una sola mirada. María no era ingenua. Sabía el peso de esa frase. Sabía que México la iba a repetir con morbo, con escándalo, con incomodidad. Pero también sabía algo más, que algunas heridas cuando se ocultan demasiado tiempo terminan saliendo como veneno. La tumba no guardó el secreto, pero tampoco lo guardó la infancia. En una familia conservadora de principios del siglo XX, un rumor así no era un escándalo, era una amenaza de ruina. La honra pesaba más que la felicidad. La apariencia valía más que la verdad. Y cuando los padres de María percibieron que aquel lazo entre hermanos podía convertirse en una mancha imposible de borrar, tomaron una decisión brutal: separar a Pablo de ella. No hubo explicación tierna, no hubo conversación para sanar, no hubo abrazo de despedida que reparara el golpe. Pablo fue enviado al colegio militar en la Ciudad de México, lejos de Sonora, lejos de María, lejos de esa cercanía que la familia ya no podía tolerar. Para los padres era una medida de disciplina, para María fue una amputación emocional. Ahí empieza a nacer la doña. No en un set de cine, no frente a una cámara, no cuando los directores descubrieron su rostro. Nace en ese instante en que una adolescente entiende que el amor puede ser arrancado por orden familiar, que la sangre puede convertirse en cárcel, que quien muestra demasiado el corazón termina perdiéndolo. Y entonces llegó la tragedia. Pablo murió en circunstancias que durante años alimentaron la sospecha. La versión oficial habló de una muerte autoinfligida dentro del ambiente militar, pero María nunca aceptó esa explicación con tranquilidad. Según los relatos que rodean el caso, ella habría cargado toda la vida con la idea de que su hermano no se fue por voluntad propia, sino que alguien le arrebató el destino. Una bala, un silencio,
una institución cerrada, una familia que prefirió sobrevivir al escándalo antes que enfrentar la verdad. No importa cuántos años pasaran, Pablo siguió ahí. Estaba en la dureza con la que María trataba a los hombres. En su obsesión por no depender de nadie, en esa manera de convertir cada romance en una batalla y cada despedida en una victoria. Agustín Lara pudo escribirle canciones. Jorge Negrete pudo ofrecerle orgullo y apellido. Alex Berger pudo darle Europa, mansiones, joyas, seguridad. Pero ninguno pudo tocar ese lugar interno donde Pablo seguía siendo una pérdida sin sepultura emocional. Guarda esta frase. María Félix no se volvió dura porque no supiera amar. Se volvió dura porque amó algo que la vida le arrancó demasiado pronto. Y cuando una persona convierte el dolor en poder, el mundo puede aplaudirla durante décadas sin darse cuenta de que está aplaudiendo una herida abierta. La gente veía a la doña entrar vestida de seda, fumando, mirando a todos desde arriba, pero debajo de esa imagen había una mujer que había aprendido una lección terrible. Nunca vuelvas a necesitar tanto a alguien. Ese fue el veneno original, no el de la tumba, no el que buscarían los peritos años después. El primer veneno fue el silencio familiar. Y ese silencio no terminó con Pablo. Pasó de una generación a otra hasta caer sobre el único hijo de María, Enrique, el niño que iba a heredar no solo su apellido, sino también la parte más fría de su corazón. Enrique Álvarez Félix nació con un apellido que parecía una bendición, pero que en realidad iba a convertirse en una jaula. Era el único hijo de María Félix, el único, el heredero natural de la mujer más poderosa del cine mexicano. El niño que en teoría debía recibir no solo sus casas, sus joyas, sus cuadros y su fortuna, sino también algo mucho más simple y mucho más difícil, el amor de su madre. Pero en la vida de María Félix, el amor nunca fue simple. Enrique llegó al mundo durante el primer matrimonio de María con Enrique Álvarez de la Torre, cuando ella todavía no era la doña, cuando todavía no fumaba cigarros bajo lámparas europeas, cuando todavía no caminaba por París como si fuera dueña de la ciudad. Era joven, hermosa, inquieta, ambiciosa y como tantas mujeres que nacieron para romper moldes. Descubrió demasiado pronto que la maternidad podía sentirse como una cadena cuando el corazón estaba mirando hacia otra parte. El matrimonio se rompió y entonces llegó la primera herida del niño. Según versiones recogidas durante años, su padre se llevó a Enrique a Guadalajara después de la separación. María perdió al hijo o al menos perdió el control sobre él y eso para ella era casi peor que perder el amor, porque María podía soportar el escándalo, podía soportar la crítica, podía soportar que la llamaran soberbia, fría, peligrosa. Lo que no soportaba era que alguien le quitara algo que consideraba suyo. Años después, cuando ya comenzaba a tocar la gloria y estaba junto a Agustín Lara, utilizó influencia, dinero y poder para recuperar a Enrique. Desde afuera parecía una victoria materna, una madre famosa recuperando a su hijo. Una escena perfecta para una película sentimental. Pero la verdad fue mucho más oscura, porque volver a la casa de María Félix no significó volver al calor. Enrique entró en un mundo de alfombras, espejos, muebles caros, perfumes franceses, joyas, sirvientes, cenas elegantes y silencios. Tenía techo, tenía ropa, tenía apellido, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo que un niño necesita para no romperse por dentro. No tenía una madre presente. No tenía una voz que le dijera que estaba bien ser quien era. No tenía un lugar seguro dentro del corazón de la mujer que todos adoraban. Piensa en eso un momento. México, a mediados del siglo XX. María Félix filmando, viajando, conquistando hombres, directores, países, titulares. Y Enrique creciendo en habitaciones enormes donde el eco pesaba más que los abrazos. Se dice que hubo temporadas en las que pasaba fiestas importantes lejos del centro de la casa, casi como un invitado incómodo dentro de su propia historia. La mansión podía estar llena de objetos valiosos, pero para un niño abandonado emocionalmente, una mansión también puede parecer una cárcel. La tumba no guardó el secreto, pero antes de la tumba hubo una casa que tampoco lo guardó. Y entonces llegó el episodio que marcaría la fractura definitiva entre madre e hijo. Según relatos periodísticos, un día María encontró a Enrique vestido con una prenda femenina y usando un collar relacionado con Agustín Lara. Para cualquier madre con ternura. Pudo haber sido un instante de pregunta, de miedo, de confusión, incluso de protección. Para María, según esas versiones, fue una ofensa contra la imagen perfecta que ella exigía de todo lo que llevaba su sangre. La reacción fue dura, muy dura, lo suficiente para que el recuerdo quedara instalado como una herida pública en la biografía de los dos.
Agustín Lara habría intervenido para proteger al niño y después de ese episodio, Enrique fue enviado lejos, París, Londres, Estados Unidos, Canadá, escuelas estrictas, internados, distancia, disciplina, todo lo que una familia usa cuando no sabe cómo amar a un hijo distinto. Guarda esta frase. María Félix sabía conquistar al mundo, pero no supo abrazar a su propio hijo. Y esa es la tragedia verdadera. No la orientación de Enrique, no su sensibilidad, no su forma de existir. La tragedia fue que nació bajo la sombra de una mujer que exigía grandeza, belleza, fuerza, control, pero no sabía qué hacer con la vulnerabilidad de un niño. Enrique pasó la vida intentando ser digno de ella. Se convirtió en actor. Construyó una carrera respetable en televisión, teatro y cine. Llevaba el apellido Félix como una corona invisible, pero también como una piedra amarrada al pecho. Cada aparición pública parecía decir, mírame, mamá. Ya soy alguien. Ya no soy aquel niño que te incomodaba. Ya puedo pararme frente a las cámaras como tú. Pero algunas madres no miran con los ojos, miran con el orgullo. Y el orgullo de María era una puerta de hierro. La herida de Pablo no murió con Pablo. Se transformó. Pasó a Enrique como una herencia venenosa. María había sufrido una separación brutal en su juventud y después, sin querer o sin poder evitarlo, repitió la misma lógica con su hijo. Primero le quitaron a ella lo que amaba. Después ella le quitó a Enrique la posibilidad de sentirse amado sin condiciones. Así se repiten las maldiciones familiares. No siempre con golpes visibles. A veces se repiten con silencios, con internados, con cartas que no llegan, con visitas 2 veces al año, con una madre que da dinero, pero no tiempo, con una casa llena de cuadros, pero vacía de ternura. Y cuando la sangre se enfría durante demasiados años, alguien más termina ocupando el lugar que la familia abandonó. Esa ausencia abrió la puerta y por esa puerta, años después entraría un joven llamado Luis Martínez de Anda. Abril de 2002. Mientras México colocaba flores sobre el nombre de María Félix en silencio, detrás de las puertas cerradas empezaba otra ceremonia. No la del duelo, no la de la despedida, la del dinero. Porque cuando muere una leyenda, el público llora. Pero cuando muere una mujer rica, la familia pregunta, ¿dónde está el testamento? ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién entra a la casa? ¿Quién firma? ¿Quién se queda con los cuadros, con las joyas, con las propiedades, con los recuerdos? Y en el caso de María Félix, esas preguntas no tardaron en convertirse en una bomba. La mujer que durante décadas había hecho temblar a productores, amantes, periodistas y políticos, dejó después de muerta una última orden que sonó como una cachetada contra su propia sangre. Luis Martínez de Anda era el heredero universal. No un hermano, no un sobrino, no una rama familiar, no alguien nacido dentro del apellido Félix. Luis, el joven que había llegado en 1995 como chofer, casi por casualidad, recomendado por Ernesto Alonso cuando María necesitaba a alguien que la ayudara a moverse por la ciudad. Tenía alrededor de 18 años. Estudiaba ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional y entró a la casa de Polanco sin imaginar que esa puerta iba a cambiarle la vida para siempre. Piensa en eso un momento. Un muchacho joven entrando a la mansión de la mujer más intimidante de México. La ve sentada, impecable, fumando, con esa mirada que no pedía permiso. María lo observa, lo mide, lo juzga. Al principio le parece demasiado joven, pero lo acepta solo para manejar, solo por un tiempo, solo como ayuda. Así empiezan algunas tragedias con algo pequeño. Con los años, Luis dejó de ser únicamente el chofer. Se volvió asistente, acompañante, guardián doméstico, testigo de rutinas que la familia ya no veía. Era quien estaba ahí por las mañanas cuando la doña leía periódicos y miraba las noticias. Era quien la llevaba al centro histórico, a la Plaza del Ángel, a buscar antigüedades, objetos raros, piezas que solo ella entendía. Era quien escuchaba nombres de millonarios, artistas, políticos, empresarios. Era quien conocía horarios, silencios, molestias, manías y sobre todo fue quien permaneció cuando Enrique ya no estaba. Después de 1996, con la muerte de su único hijo, la casa de María cambió de temperatura. Las paredes seguían llenas de arte, pero había un hueco que ningún Cartier podía cubrir. Una madre puede fingir fortaleza ante el mundo, pero en la noche, cuando se cierran las puertas, la ausencia se sienta en la cama. Luis vio esa ausencia, la acompañó, preparaba el té, servía el postre, estaba cerca cuando otros solo aparecían como apellido. La tumba no guardó el secreto, pero el testamento tampoco.
Cuando se supo que María había dejado su imperio a Luis Martínez de Anda, el golpe fue brutal. La familia no lo leyó como gratitud, lo leyó como traición. Para ellos, ese documento no era una voluntad libre, era una sospecha escrita en papel notarial. ¿Cómo podía una mujer de esa edad dejar fuera a los suyos y entregar todo a un hombre joven que había entrado por la puerta de servicio? Benjamín Félix, hermano de María, se convirtió en la voz más dura de esa indignación. Según versiones de prensa, la familia sostuvo que María pudo haber sido aislada, influenciada, manipulada en sus últimos años. Querían anular el testamento, querían recuperar el patrimonio, querían que la sangre pesara más que la compañía, pero ahí estaba el problema. El testamento existía, estaba firmado, tenía forma legal y Luis no se presentaba como ladrón, sino como heredero reconocido por la voluntad de María. Él defendía una idea simple y devastadora. La familia reclamaba después de la muerte, lo que no había cuidado en vida. Guarda esta frase. María Félix no castigó a su familia con el testamento, solo escribió en papel la distancia que ya existía. A partir de ese momento, la guerra dejó de ser íntima. Entraron abogados, expedientes, acusaciones, entrevistas, rumores. Las propiedades de Polanco y Cuernavaca, las joyas, los cuadros, los muebles, todo se volvió parte de una batalla donde el amor ya no tenía sitio, solo quedaba el valor de las cosas. Y cuando la familia entendió que tal vez no podía derrotar fácilmente ese papel, tomó un camino más oscuro. Si no podían destruir el testamento desde la firma, intentarían destruirlo desde la muerte. Entonces, el cuerpo de María dejó de descansar y la tumba se convirtió en el siguiente escenario. 29 de agosto de 2002. Panteón Francés de San Joaquín, Ciudad de México. La mañana no parecía una mañana común. No era el día de un homenaje, no era el día de una misa, no era el día en que México iba a llevar flores a una estrella, era el día en que la tumba de María Félix iba a abrirse por orden de la ley. Piensa en eso un momento. La mujer que en vida no permitía que nadie entrara a su habitación sin permiso. La mujer que construyó alrededor de sí misma una muralla de orgullo, joyas, sirvientes, silencios y distancia. Ahora ya no podía decidir quién tocaba su cuerpo, quién revisaba su muerte, quién convertía su descanso en expediente. La tumba no guardó el secreto. 4 meses y medio después de aquel 8 de abril en Polanco, la guerra por la herencia ya no cabía en los juzgados civiles. La familia Félix, encabezada por Benjamín Félix, llevó la batalla a un terreno mucho más oscuro. Según versiones de prensa, la denuncia sostenía que María no había muerto de manera natural, que algo pudo haber ocurrido en sus últimos días, que tal vez alguien había acelerado su final para quedarse con el imperio antes de que ella cambiara de opinión. El nombre de Luis Martínez de Anda quedó otra vez en el centro del huracán, no como chofer, no como asistente, no como heredero, ahora como sospechoso ante la mirada pública, aunque las acusaciones todavía tenían que probarse. La familia decía que no todos pudieron ver el rostro de María antes del entierro. Decía que había dudas. Decía que el silencio alrededor de su muerte era demasiado perfecto. Y cuando una familia mezcla dolor, dinero y sospecha, la verdad deja de ser suficiente. Hace falta una escena más grande, una escena brutal. Abrir la tumba. El expediente llevaba un número frío. Así funciona la justicia. Lo que para el público era la doña, para el sistema era un folio. Lo que para México era mito, para los peritos era una investigación. Lo que para la familia era una sospecha. Para la ley debía convertirse en prueba. Y aquí viene lo que tienes que guardar en tu memoria. Antes de que la tumba se abriera, los especialistas ya advertían que el tiempo jugaba en contra. Habían pasado más de 4 meses desde la muerte. Buscar rastros de sustancias extrañas después de tanto tiempo era difícil, muy difícil. Pero la presión era enorme. La prensa esperaba, la familia insistía, el país miraba con morbo y las autoridades tuvieron que avanzar. Ese día, bajo vigilancia, el panteón se convirtió en escenario judicial. No había glamour, no había cámaras de cine, no había vestidos de seda ni collares Cartier, solo funcionarios, peritos, papeles, órdenes, murmullos y una pregunta que flotaba sobre todos. ¿Murió María Félix, como dijeron, o alguien había escondido algo dentro de su final? Durante horas, el procedimiento avanzó con una solemnidad extraña. Nadie estaba desenterrando a una mujer cualquiera. Estaban abriendo el descanso de una de las figuras más imponentes de América Latina. Una mujer que había enfrentado a presidentes, amantes,
productores, periodistas y enemigos con la frente en alto, reducida ahora a un caso que debía responder ante la química, la medicina y la sospecha. Entonces llegaron los rumores, que si había sido enterrada boca abajo, que si era castigo, que si era símbolo, que si era señal de una maldición. México hizo lo que suele hacer cuando la verdad tarda. Inventó leyendas, pero una leyenda no es una prueba. Y por más escalofriantes que sonaran esas versiones, lo único que podía decidir el destino legal de la herencia era el resultado pericial. En septiembre de 2002, la respuesta llegó. Las autoridades concluyeron que no se encontraron rastros de veneno ni señales que confirmaran la hipótesis más grave de la denuncia. La causa de muerte apuntó a una insuficiencia cardíaca relacionada con una cardiopatía isquémica. En palabras simples, el corazón de María Félix se apagó por causas naturales. No hubo confirmación de envenenamiento. No hubo base para sostener una acusación penal contra Luis Martínez de Anda. Y entonces la historia dio un giro cruel. La familia había buscado una prueba que pudiera destruir el testamento, pero encontró un dictamen que lo fortaleció. Luis quedó legalmente liberado de esa sombra. La denuncia perdió fuerza. Las demandas para anular la voluntad de María se derrumbaron y la mujer que en vida había controlado cada entrada de su casa, terminó pagando, incluso muerta, el precio de una guerra que ya no podía detener. Guarda esta frase. No encontraron veneno en su cuerpo, pero sí encontraron algo más oscuro alrededor de su nombre. Una familia rota, una herencia convertida en campo de batalla y una tumba que nunca debió ser usada como arma. Porque después de esa mañana, María Félix ya no fue solo una leyenda del cine mexicano, fue también una advertencia. Cuando el dinero pesa más que el luto, ni los muertos descansan. Antes de que María Félix muriera y antes de que su tumba fuera abierta ante peritos y funcionarios, la tragedia ya había golpeado donde más dolía. No en las joyas, no en las casas, no en los papeles notariales, en la sangre. 24 de mayo de 1996, Ciudad de México, 2 de la mañana. Mientras la ciudad dormía, Enrique Álvarez Félix, el único hijo de la doña, cerraba los ojos para siempre dentro de su propio departamento. Tenía 62 años. La causa médica fue un infarto agudo al miocardio, pero hay muertes que el certificado explica solo a medias, porque el corazón de Enrique no se rompió esa noche, se había venido rompiendo desde niño. Piensa en eso un momento. El único hijo de María Félix, el heredero natural de una de las mujeres más poderosas del cine mexicano, murió sin descendencia, sin una continuación directa, sin una rama nueva que protegiera el apellido desde dentro. Y cuando eso ocurrió, la historia de la herencia cambió para siempre, porque con Enrique no solo murió un actor, murió la última posibilidad de que la fortuna de María siguiera un camino de sangre. La tumba no guardó el secreto, pero el secreto empezó con una ausencia. Enrique había pasado la vida intentando cargar un apellido demasiado pesado. Quería ser actor y lo fue. Quería construir una identidad propia y lo intentó. Pero vivir bajo la sombra de María Félix era como crecer debajo de una estatua enorme. La estatua protegía, sí, pero también aplastaba. Cada gesto suyo era comparado, cada silencio suyo era leído como misterio. Cada aparición pública parecía una pregunta invisible. ¿Eres hijo de la doña o solo una sombra de ella? Desde su infancia, Enrique había conocido la distancia. Conoció separaciones, internados, viajes, disciplina, visitas escasas, casas grandes donde el lujo no calentaba las habitaciones. Conoció también esa forma de rechazo que no siempre grita, pero deja marcas profundas. La sensación de no ser aceptado por completo en la mirada de la propia madre. Guarda esta frase. A Enrique no le faltó apellido, le faltó refugio y esa falta lo acompañó hasta el final. Según versiones cercanas a la historia familiar, María no estaba en México cuando su hijo murió. Regresó después, cuando el golpe ya había caído, cuando el cuerpo ya no esperaba una conversación, cuando ninguna frase podía reparar años de distancia. El país miraba a María como una madre devastada, pero detrás del duelo había una ironía más cruel. La mujer que siempre quiso controlar su mundo, no pudo estar presente en el último instante de su único hijo. El funeral tuvo una atmósfera extraña. No fue solo despedida, fue también cierre de ciclo. Ernesto Alonso, cercano a la familia, terminó haciéndose cargo de detalles dolorosos. El féretro permaneció cerrado. La explicación fue prudente, dura, necesaria. Por el estado en que fue encontrado, no era conveniente exponer el rostro. Y esa imagen lo decía todo sin decirlo. María no pudo verlo como tal vez debía haberlo visto en vida. No como extensión de su orgullo,
no como amenaza a su imagen, no como heredero imperfecto, sino como hijo, simplemente hijo. La muerte de Enrique dejó un vacío que ninguna casa de Polanco podía llenar. Después de 1996, María siguió siendo María Félix ante el mundo. Seguía elegante, seguía altiva, seguía contestando con frases afiladas, pero dentro de su vida doméstica algo se apagó. Ya no había hijo, ya no había línea directa, ya no había sangre inmediata esperando detrás de la puerta. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Quién queda cerca de una reina cuando la familia se ha vuelto distante y el hijo ya no existe? No los que comparten apellido. No siempre. A veces queda el que prepara el té, el que abre el auto, el que escucha las mismas historias cada noche, el que acompaña a la anciana cuando el mito se quita las joyas y se queda sola frente al espejo. En los últimos años de María, ese lugar lo ocupó Luis Martínez de Anda. Por eso la herencia no cayó del cielo. La herencia cayó sobre un hueco abierto por décadas de orgullo, distancia y pérdidas no sanadas. Cuando Enrique murió, se cerró el ciclo de la sangre. Cuando María murió, se abrió el ciclo del dinero. Y cuando la tumba fue abierta, México entendió que la tragedia no había empezado en el panteón. Había empezado mucho antes en una familia donde todos parecían tenerlo todo, excepto la ternura suficiente para salvarse. Después de la tumba abierta, después del dictamen, después de los abogados y de las sospechas, quedaba una pregunta más triste que todas las demás. ¿Qué pasa con el imperio de una reina cuando ya no queda una familia capaz de sostenerlo? La respuesta no llegó con gritos, llegó con ventas. Las casas, que alguna vez parecieron eternas, empezaron a perder su aura. Cuernavaca dejó de ser refugio y se convirtió en propiedad negociable. Polanco, el lugar donde María Félix había muerto, rodeada de silencio y lujo, ya no pudo seguir siendo santuario. La casa que guardó sus últimos días terminó transformada, alterada, borrada por la ciudad que siempre devora sus propios mitos. Y el departamento de París, ese símbolo europeo de elegancia y triunfo, ya había salido de sus manos desde antes. Piensa en eso un momento. María Félix pasó la vida construyendo una imagen imposible de tocar. Muebles antiguos, vestidos de alta costura, porcelanas, cuadros, joyas, objetos elegidos con una precisión casi militar. Nada estaba ahí por accidente. Todo decía algo, todo gritaba poder, todo repetía lo mismo. Aquí vive una mujer que no pertenece al mundo común, pero al final incluso los objetos de una reina necesitan comprador. La tumba no guardó el secreto y la herencia tampoco guardó intacto el reino. En julio de 2007 en Nueva York, la historia de María Félix volvió a ponerse bajo luces, pero ya no eran luces de cine, eran luces de subasta. Christie's abrió sus alas y el mundo vio cómo el universo privado de la doña era dividido en lotes, numerado, tasado, levantado ante desconocidos que pujaban por pedazos de una vida que alguna vez pareció invencible. Se ofrecieron 606 piezas. Se vendieron 603. La estimación inicial hablaba de 4 a 6 millones de dólares, pero la cifra final superó toda expectativa. 7.299.640 dólares. Dinero, mucho dinero, pero también una sentencia, porque cada martillazo no solo vendía un objeto, vendía una habitación, una memoria, una noche, una versión de María que ya no podía defenderse. Entre las piezas más codiciadas apareció Sueño de Sirenas de Leonora Carrington, vendida por 609.600 dólares. También salieron vestidos, muebles, obras de arte. Fragmentos de esa escenografía íntima donde María había representado su último papel, el de una mujer sola dentro de un palacio lleno. Y luego estaban las joyas, la serpiente de Cartier, el cocodrilo de oro y piedras preciosas, las piezas que parecían hechas no para adornar un cuello, sino para advertir al mundo que María no era mujer de ornamento, sino de dominio. Algunas regresaron al universo Cartier, otras quedaron lejos del apellido Félix, como si la fortuna hubiera decidido cumplir su propio destino, dispersarse. Luis Martínez de Anda, ya reconocido como heredero, quedó también condenado a cargar una herencia imposible. Para algunos fue el joven que recibió demasiado, para otros el único que estuvo cerca cuando la sangre se había alejado. Pero ni siquiera él pudo conservar intacto el mito. Nadie puede vivir dentro de una leyenda sin pagar renta al tiempo. Quedó Frida Sofía, hija espiritual con algunas joyas y una memoria lateral. Quedaron entrevistas, quedaron rumores, quedaron expedientes. Quedó el nombre de María Félix brillando todavía, pero rodeado por una sombra que ya nunca se fue. Guarda esta frase. María Félix ganó todas las batallas de la vida, pero perdió la única que empieza después de la muerte.
Porque puedes ordenar tu casa, tu cama, tu testamento y tu imagen. Puedes decidir quién entra, quién sale, quién recibe y quién queda fuera. Pero no puedes controlar lo que harán los vivos cuando tu voz ya no pueda imponer silencio. María murió como leyenda, fue exhumada como expediente, fue vendida en fragmentos como colección y aún así sigue de pie en la memoria de México. No como una santa, no como una víctima perfecta, sino como algo más incómodo. Una mujer que tuvo demasiado poder para ser olvidada y demasiadas heridas para descansar en paz. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete a Artistas al Descubierto y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo video.